Justamente en el día de ayer se celebraba el Día Internacional del Monumento y vamos a hablar de algo similar aquí en este debate en el día de hoy en Onda Medina, Castilla y León. Concretamente hablaremos de patrimonio. Así que sin tardar ni un segundo más vamos a presentar a los contertulios que hoy tenemos con nosotros en la mesa. Luis Gil, como presidente de la Asociación de Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio de Medina del Campo. Muy buenos días. Bienvenido. También contamos con Juan Carlos Rebollo, que además de historiador del arte es técnico de cultura en el Ayuntamiento de Valdestillas. Juan Carlos, bienvenido. Buenos días. Damos la bienvenida a Fernando Vidal, que le conocemos como agente de desarrollo local en la Mancomunidad Tierras de Medina, pero también es historiador. Fernando, bienvenido. Muchas gracias. Y a Luis Carlos Salcedo, en este caso, para conocer también esa vertiente más institucional y oficial, como portavoz en este caso del equipo de gobierno. Luis Carlos, muy buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Y vamos a dar comienzo al debate hablando de patrimonio precisamente. Fernando, ¿qué importancia tiene el citado patrimonio en Medina del Campo para entender ese concepto de villa, ese concepto incluso de ciudad? Pues es que si estuviéramos en otro sitio, pues igual podríamos decir, bueno, pues no tiene tanta importancia, pero es que en Medina lo tenemos ahí, pero ahí delante. Ahora, por ejemplo, nos encontramos en unas instalaciones que antiguamente pues era un palacio, ¿no? Y es que vas por la calle y te vas encontrando monumentos y no solo monumentos materiales, o conjuntos monumentales tan importantes como los que podemos tener en Medina. Fijaos todo lo que se ha podido perder durante los siglos, que ha sido muchísimo. Y luego, no solo todo eso, sino también el patrimonio inmaterial que tenemos en el propio pueblo de Medina, toda la cultura, todas las tradiciones, todo lo que Medina tiene, porque al fin y al cabo el patrimonio está unido en muchos casos, ¿no? Aquí está, por ejemplo, pues el arte, aquí está la historia, aquí está un poco, pues evidentemente, pues las instituciones y están las asociaciones. Yo creo que es algo bueno que entre todos, bueno, pues se haga un buen conjunto, ¿no? Y el patrimonio, pues ya digo, es una herencia que nosotros hemos recibido durante los siglos y claro, hoy tenemos lo que tenemos, que nuestra labor igual es intentar conservar, colaborar e incentivar pues todo lo que aún tenemos hoy en día, o sobre todo dejar a generaciones venideras algo mejor de lo que ya tenemos. Pero fíjate que el patrimonio es algo vivo. Fíjate, ayer por ejemplo salía una noticia de que se ha descubierto en Extremadura, bueno, pues rasgos de la cultura tartésica, una cultura que era algo seña de identidad de nuestra nación, vamos a decir, de España, y que prácticamente no conocíamos una imagen de la cultura de Tartesos. O sea, que quiero decir que el patrimonio tiene muchas ramas y muchos ámbitos. La historia, el arte, la cultura, el patrimonio, los monumentos. O sea, yo creo que es un debate apasionante el que vamos a tener hoy aquí. Hablamos de Medina del Campo en concreto. ¿Cuáles pueden ser esos principales atractivos que tenemos en nuestra localidad o que incluso se podrían llegar a potenciar más, Juan Carlos? Bueno, creo que hay uno que es el buque insignia. Creo que el castillo es nuestro buque insignia y que afortunadamente en los últimos años se ha trabajado mucho para acercarle a Medina. Digo acercarle a Medina porque pese a que le tenemos ahí, nos distanciamos, tenemos dos barreras físicas muy importantes que son el cauce del río y el ferrocarril. En su día aquí, además, mira, aprovechando la coyuntura, se barajó una posibilidad de una pasarela que fue muy polémica y que finalmente esa pasarela, que no sé si era la fórmula más adecuada, pero sí que creo que hay que acercar el castillo a Medina. Hay mucha gente que llegaba al castillo y eso lo digo un poco con conocimiento de causa porque afortunadamente he pasado por muchos de los recursos turísticos de Medina laboralmente y los conozco de primera mano. Y había gente que llegaba al castillo, hacía la visita y se marchaba. O sea, no pisaba Medina del Campo. Creo que eso se ha trabajado, que en los últimos años se ha hecho de forma de entradas conjuntas, paquetes un poco de visita al resto de monumentos, Museo de las Ferias, Palacio Testamentario, la propia colegiata. Ha hecho que la gente baje a Medina, que disfrute de un día completo en Medina, que pueda comer, que también es una parte creo que engloba un poco todo, esa fórmula de dar un paquete de un día al visitante que venga y que pueda disfrutar del patrimonio, de nuestra gastronomía, de nuestras tradiciones. Entonces creo que el Castillo de la Mota como buque insignia es nuestra referencia y que alrededor de ella tenemos que vestirla
con todo lo que tenemos. Hubo un hecho importante que yo creo que fue el 2004, el quinto centenario del fallecimiento de Isabel la Católica, donde a través de una exposición que se realiza en la iglesia colegiata, da un aldabonazo también en cuanto a la calidad de nuestros servicios turísticos. Empezamos a contar ya con esas visitas al Palacio Testamentario, el Museo de las Ferias ya lleva unos poquitos años funcionando y sigue en su misma línea de manera creo que muy acertada. Comienzan años más tarde las visitas guiadas al Castillo de la Mota, se va potenciando una serie de cosas que en su día no las teníamos ahí, pero que no se potenciaban ni se explotaban turísticamente. Entonces, creo que esos años de retraso a día de hoy, pues no es que contemos con ese retraso, sino que nos cuesta estar un poco a la vanguardia de lo que van haciendo. También tenemos que tener en cuenta que somos una población de 20.000 habitantes, que no podemos estar a la altura quizá de ciudades patrimonio, que las tenemos muy cerca, pero que también tenemos que aprovechar eso. Esas ciudades patrimonios que tenemos cerca, que puede ser Salamanca, Ávila, Segovia, que Medina está a 1 hora de todas ellas, y que hay muchas excursiones que utilizaban Medina como centro neurálgico para a lo largo de una semana poder disfrutar de todos esos puntos. Entonces, creo que se ha avanzado bastante en los últimos años en materia patrimonial, turística, incluso en cuidar los propios edificios. Me solicitabas la palabra, Luis, sí, y aprovecho además para preguntarte el papel que lógicamente también ejerce una asociación como es la de Amigos del Museo de las Ferias y del Patrimonio en este tipo de términos. Bueno, pues el papel es el estudiar, el ver las posibilidades que hay en Medina del Campo de ir sacando productos que están en el olvido. Y he pedido la palabra porque, oyendo a mis compañeros, pensaba, claro, se ha destruido mucho en tiempos pasados, pero también se ha destruido mucho en tiempos presentes. Nosotros hemos visto, por ejemplo, quizás porque la palabra patrimonio empieza a ser más familiar que antes. Antes casi nadie pensaba que Medina podía vivir del turismo. Antes se tenía en la mente vivir del mueble, de otras cosas que se han ido perdiendo, y por desgracia lo único que nos va quedando o lo único que podemos vender es el patrimonio. Pero yo recuerdo, y eso lo hemos vivido, y es lo que me daba a pensar cuando estaba oyendo a Fernando, ¿qué sería ahora de Medina si tuviésemos el Palacio de Isabel la Católica? Y ese lo hemos visto nosotros destruir. Estaba en ruina, pero se podía restaurar. Sin embargo, Medina en su tiempo dio la espalda. Le tiraron, nadie dijimos nada, y ahora dijo, joder, esto en otra comunidad, en otro sitio culturalmente más avanzado, se hubiese permitido, porque ese era un tesoro que había en Medina y le hemos dejado perder. Esperemos que aprendamos la lección de que, bueno, la palabra patrimonio ya empieza a circular. Este programa nos va a venir bien, pero hace unos años la palabra patrimonio no existía. Existía la palabra modernidad. Modernidad que ha ayudado a destruir muchas cosas. La modernidad hace unos años era que pasaran coches por la calle Padilla, por ejemplo. Y con el paso de los coches de la calle Padilla, pues se tiró los soportales que había en la calle Padilla. Estuvo a punto de tirarse, por ejemplo, los arcos que hay en el ayuntamiento. Afortunadamente no había dinero y no se cargó. Pero la idea era tirar para que pasaran los autobuses, los camiones, los coches. La puerta de la puerta de Valladolid, que estaba en Santo Tomás, al lado de la estación vieja, se tiró porque, claro, estaba en la estación vieja y no podían pasar los coches por allí. Entonces, ¿qué idea maestra? Pues tiramos la puerta de Valladolid y ya pueden pasar los coches. Quiero decir con esto que la palabra afortunadamente de patrimonio ya se están metiendo en nuestra mente, y hay que conservar lo mucho o poquito. Yo creo que se ha destruido mucho, pero vamos, aún queda. Y eso es lo que tenemos que ir cuidando. Y eso era quería intervenir para decir que nosotros también hemos visto y no hemos hecho nada
para frenar la destrucción de donde están ahora los juzgados. Estaba el Palacio de Isabel la Católica. Y lo hemos visto y nadie dijimos nada, yo el primero, ¿eh? Ha cambiado mucho, sí que es verdad, el concepto de patrimonio a lo largo de estos últimos años, y también un concepto en el que sin duda tienen que apostar las instituciones públicas, porque sin ellas lógicamente no se podrían hacer una gran cantidad de cosas. Hablando de Medina del Campo, concretamente aquí, Luis Carlos Salcedo, ¿cuáles son esas medidas que está tomando el consistorio para intentar preservar el patrimonio medinense? Bueno, antes de nada, y a colación de lo que apuntaba Luis Gil, yo creo que es muy importante una cuestión: el concepto ha cambiado. Es verdad, es que yo creo que es importantísimo lo que ha dicho Luis. Es verdad que además estamos aquí 4 medinenses, porque se es de donde se pace, no de donde se nace, Luis. Con lo cual tú eres medinense, sí, ¿no? Como nosotros 3. Yo siempre he dicho que soy de Medina del Campo. O sea que, y 4 medinenses que queremos mucho a nuestra tierra, y desde luego que nosotros tenemos el orgullo de pertenecer a Medina del Campo y el orgullo de nuestra historia. Pero es verdad que los conceptos han cambiado. Es posible que hace unos años no tuviéramos la misma concienciación, todos, instituciones, sociedad, etcétera, etcétera. De hecho, la Asociación del Patrimonio se encarga mucho de refrescarnos la memoria a las instituciones, y son constantes las reuniones que mantenemos de cuestiones que además a mí se me escapan. Estoy delante de 2 historiadores y por lo tanto a ellos a lo mejor no se les escapa tanto, pero a uno que no es su sector, pues evidentemente sí se le escapa, y gracias a la asociación de Luis y de Luis Gil y sus compañeros, pues muchas veces nos ponen en valor ciertas cuestiones que desconocíamos, como por ejemplo el monasterio mostrenses, por poner un ejemplo que ha sido de las últimas reuniones que hemos mantenido juntos. Evidentemente todo ha ido evolucionando, es verdad que las normas y las normativas han ido evolucionando, yo entiendo que para bien, que es en el proteccionismo de ciertos edificios, etcétera, etcétera, y desde luego que nosotros desde las instituciones hemos intentado, a pesar de que es verdad, y siempre lo pongo en solfa, pero es que es una realidad que hemos tenido esta pandemia de 2 años. Yo creo que nosotros hemos apostado por nuestro patrimonio. Empezando, yo recuerdo nada más llegar al gobierno en el 2019 que teníamos los escudos de la fachada del ayuntamiento con sacos, y llevaban años con sacos, y la diosa del poderío, que por cierto tengo entendido que no tiene mucho valor artístico, pero sí sentimental para Medina del Campo, y nos pusimos a poner andamios, y los arcos que se estaban cayendo también. Tuvimos bastantes dificultades que posiblemente el concejal de urbanismo sepa explicar mucho mejor que yo. También el atrio de la colegiata le tenemos como le tenemos. Hemos tenido ahí arduas negociaciones con el arzobispado, finalmente han llegado a buen puerto. Tenemos una partida de 78.000 euros para poder arreglar ese atrio. Recuerdo el Palacio Testamentario, que también hemos invertido 50.000 euros en él. La Sala del Infante, que hemos invertido alrededor de 30.000 euros. Vamos haciendo cosas poquito a poquito. Si bien es cierto, y luego, bueno, nuestro buque, o sea, no sé si nuestro buque insignia, pero sí que desde luego que yo creo que estamos todos de acuerdo en la recuperación de un edificio tan emblemático como es el Hospital Simón Ruiz. Y esto sí que no es una cuestión de colores políticos, es algo que es una apuesta por parte del ayuntamiento, el ayuntamiento de manera global, que seguimos manteniendo los equipos de gobierno que hemos venido a posteriori. Es decir, estamos haciendo una inversión alrededor con la ayuda de otras instituciones, porque evidentemente el ayuntamiento por sí solo sería imposible. Estamos haciendo unas inversiones de casi más de 7 millones de euros. Yo creo que la apuesta es clara. Luego también desde nuestra parcelita, que aunque sí que, si bien es cierto, es la Junta de Castilla y León, pero junto con la asociación que preside Luis Gil, el retablo de las Angustias, la verdad es que hemos empujado todos mucho para que efectivamente, que ya están realizando las obras, se pudiera llevar a la mayor celeridad. A mí me hubiera gustado que hubiera sido más rápido todo, pero bueno, a veces los tiempos de las administraciones son los que son, pero lo importante es que está ahí. Creo, insisto, y insisto en esto, sí que es verdad que el concepto ha cambiado. Creo que ahora somos más conscientes del patrimonio que tenemos. Y desde luego que Medina del Campo ya no solo, porque hablaba, creo que ha sido Fernando, del patrimonio inmaterial. No cuento la de personajes que han pasado por Medina del Campo. Desde Cristóbal Colón hasta Bernal Díaz del Castillo, no digamos nuestra reina, pero es que hasta hace 4 días no sabíamos ni que había pernotado Federico García Lorca en nuestra ciudad, y lo hizo en la calle Padilla, muy céntrico, y inauguró por parte de la asociación esa placa conmemorativa. Todas esas cuestiones, ahora que tenemos más concepto, pues desde luego que pondremos mayor énfasis en ello. Pues después de conocer esa vertiente institucional y oficial, seguimos, ¿no?, con esa promoción del patrimonio. No sé si es posible, Fernando y Juan Carlos, de alguna manera intentar promocionar el turismo, intentar promocionar el patrimonio
y que no influya en la conservación del citado patrimonio. ¿Qué lectura hacéis de esta situación? Tiene que ir unido. O sea, creo que el mantenimiento y que tú potencies un edificio, si al final le estás dejando caer, no tiene sentido. O sea, tiene que ser una balanza en el que todo lo que vas a recibir, también tienes que dotar a ese edificio, pues con el problema que los edificios históricos y patrimoniales tienen unas deficiencias muchas veces, que lo podemos ver a día de hoy en el Centro Cultural Integrado, porque te crea una cantidad de humedades, no deja de ser un edificio viejo que necesita muchísimo más mantenimiento que si tú creas un edificio nuevo. Pero creo que ese gusto que tiene cuando tú entras en el Centro Cultural Integrado y que puedas albergar ahí una serie de dependencias municipales no tiene nada que ver con que hagas un edificio nuevo, un cubo de pladur, con lo cual tienes que cuidar mucho el patrimonio, pero a la vez poderlo vender y darle un uso. Si tú vas a hacer algo el cual no le vas a dar un uso, creo que algo para que esté ahí y que no puedas abrirlo, que no puedas visitarlo, que no puedas mostrarlo a la gente y que sea útil, creo que no tiene sentido. Entonces, siempre ese uso es el que va a dar vida al propio edificio. Y creo que es lo que se está, que hablaba ahora mismo Luis Carlos, en cuanto al edificio del Simón Ruiz. El edificio del Simón Ruiz hay que darle un uso. Cuando ese edificio tiene un uso, tiene un mantenimiento constante y que a la vez te puede dar pie a que hagas allí lo que quieras. Ese edificio, en cuanto a dimensiones, creo que no hay otro en Medina. Bueno, sí, el cuartel. En cuanto a dimensiones, podemos compararle con el cuartel, que serían 2 monstruos patrimoniales y 2 caballos de batalla. Uno, afortunadamente, ya se está comenzando y tienen 2 fases, creo, ahora a muy corto plazo que se van a ejecutar. Pero es que solo el terreno exterior también, lo que puede hacer en ese terreno exterior, en toda la parcela exterior del Simón Ruiz, que prácticamente engloba una manzana entera en cuanto a metros cuadrados, pues los desconozco ahora mismo, pero son muchísimos metros cuadrados que te da para realizar cualquier tipo de cosas. Entonces, el cuidado de los edificios y el dotarle de actividad creo que es fundamental. Me voy con Fernando y luego con Luis, que me ha pedido también la palabra. Pero tenemos aquí un problema, yo creo que importante, en España y sobre todo en Castilla y León. ¿Por qué? Porque era un poco lo que decía Luis Carlos y lo que decís un poco todos. Es que tenemos tanto... O sea, es que tenemos tanto. Igual en otros países no hay tanto, yo qué sé, de ermitas, iglesias, edificios y tal, pero es que aquí tenemos tanto que, claro, muchas veces... es verdad que hay que discernir un poco en lo que es lo importante y lo que no. Por ejemplo, decía antes Juan Carlos sobre el tema del castillo. Mi padre trabajaba allí muchos años y yo lo he conocido desde niño. Y yo sé que, por ejemplo, hace muchos años, por listados que tenían en el propio castillo del seguimiento de los visitantes, pues había hasta 100 y pico mil personas que iban a ver el castillo, pero simple y llanamente a ver el castillo, que igual les llamaba la atención pues por toda la historia que tiene y tal. Yo creo que es verdad que en el castillo habría igual que intentar conseguir dotarle de algo más de la visita, o sea, no sé si musealizarlo, no sé si hacer algo cerca para ver allí algún tipo de algo más, porque creo que hay gente que que lo ha comentado a nivel personal, que se queda un poco cojo, ¿no? O sea, yo creo que podría ser interesante dotarlo de algo más para que el visitante salga un poco más lleno de la historia de Medina. Y luego, bueno, pues lo que decía, tenemos mucho, hay mucho que mostrar, es lo bueno que tenemos mucho. Y luego también, por ejemplo, si hablábamos de cosas que hay aquí en Medina, de personajes que estabas comentando antes, es que por Medina, ¿quién no ha pasado? O sea, es que fíjate, han pasado pues un montón de reyes, hasta de todo tipo de gente famosa y tal.
aquí en Medina pues podíamos hacer una efemérides todos los días del año y todos los días podíamos comentar una anécdota. Fíjate, hablaba Juan Carlos antes del Centro Cultural Integrado, que es uno de los edificios, que es una muestra que recuperó el Ayuntamiento de Medina en el 2003 y en el 2004 empezó a funcionar, también un poco al hilo de lo de Isabel la Católica y de toda la inversión que se hizo en aquellos años, ¿no? Bueno, pues yo me acuerdo que estudiando un poco lo que era el Centro Cultural Integrado, pues fíjate, era una nueva orden que se hizo allí el convento de San José y que precisamente cuando se hizo en 1600, me parece que fue en 1600-1601 o algo así, fue una nueva orden de descalzos que se puso en contra de todas las demás órdenes que ya había establecidas en Medina, porque empezaron a llevarse muchos recursos económicos de la gente que les daba, ¿no? O sea, que quiero decir que anécdotas, historias y tenemos muchísimo. Y es lo bonito. Y luego, fíjate, tenemos en toda la comarca 25 bienes de interés cultural. O sea, que tenemos mucho por donde tirar. Y luego tenemos otra de las cosas importantes que tenemos en Medina, pues las fiestas de interés turístico. Fíjate, acabamos de vivir la Semana Santa. Algo de interés turístico internacional y que nos visita y nos conoce a la gente por eso. Y luego también interés turístico nacional, tenemos los encierros de Medina. O sea, que quiero decir que tenemos muchas patas en la mesa y la verdad es que yo creo que tenemos que explotar mejor o ahondar un poco en todo eso. Pero bueno, yo creo que entre todos vamos haciendo camino día a día. Luis Gil, sí, que también le pedía la palabra. Bueno, a propósito de lo que decíais, os tengo que decir que este fin de semana se ha celebrado en Medina una reunión de la Federación de Patrimonio, donde hay aproximadamente 50 asociaciones en toda Castilla y León, que la idea nuestra es irnos conociendo, irnos concertando, ¿no? Y para intentar ir todos por el mismo camino, y la idea básica es llegar a las instituciones. Ajá. Después hablaremos de eso, de Medina, pero lo que se ha comentado, el decir que Castilla y León es la comunidad autónoma más rica en patrimonio de España. Y aparte es la primera en el mundo en bienes declarados Patrimonio de la Humanidad. Eso quiere decir, eso tiene su parte buena pero su parte negativa es que para conservar eso hace falta mucho dinero por una parte, y por otra parte que la ciudadanía sea consciente de todas estas cosas. Eso es muy importante. Uno de los temas que nosotros hemos hablado es cómo hacer que la ciudadanía tome conciencia de todo esto y buscar personas que nos vayan acompañando y tomar conciencia para lo que hemos dicho antes, o sea, que no se repitan los errores de antes, que la gente joven empiece a pensar, no cuando tengamos 70 años, sino cuando tengamos 20 o 25 o 30, pensar que estamos viviendo en una comunidad autónoma con un patrimonio riquísimo que se vive de eso. Y aquí yo quiero aquí una incisión, porque claro, el patrimonio va muy unido al turismo, pero el turismo ya en muchas asociaciones que han venido este fin de semana, lo que tienen es que en Medina todavía no se detecta una cosa que se puede detectar. Yo lo voy detectando, o sea, aquí hay una pelea, entre comillas pelea, entre la economía y el turismo. Muchas veces se piensa más en la economía, y hay ciudades donde ya los ciudadanos empiezan a quejar de que muchas zonas turísticas están invadidas. Están invadidos por los comercios. No por los comercios, por los bares, los restaurantes, se come en la calle, en vez de tener 20 mesas se tiene 40 mesas, los vecinos se quejan porque muchas veces no pueden salir de sus portales porque están los bares, hay aceras porque se les permite a los bares poner mesas
en las aceras, con lo cual se impide o sea, todo eso también tenemos que cuidarlo. O sea, queremos el turismo, pero si queremos el turismo hay que cuidar la ciudad. No podemos hacer cada uno lo que quiera. Y eso es bueno, ya vendrá después el tema de las instituciones, ¿no? Pero eso tienen que cuidarlo también las instituciones. No solamente hay que venir a ver el palacio, se tiene que sentir cómodo la gente que viene. No se puede estar comiendo en los soportales. Y eso se permite muchas veces. Poner mesas en los soportales y el que va paseando, joder, está viendo comer a la gente. Esas cosas hay que también cuidarlas. Y eso ya se está detectando en muchas ciudades. Salamanca, Segovia, Ávila. Toda esa gente tiene ya esos problemas. El turismo o el patrimonio es turismo, pero hay que cuidar también. O sea, otra de las cosas que tienen estas ciudades es que se están quedando vacías. Las ciudades se están quedando vacías por el centro porque los edificios no se adecúan. O sea, la gente está viviendo fuera ya de las ciudades. Sí. Y eso es otro problema. Hay ciudades que están declaradas de patrimonio con todos esos problemas. Bueno, no quiero alargarme poco a poco, pero sí quería comentar ese tema. Sí, además a raíz de esa reunión que lógicamente las personas que estaban ahí congregadas pues eran personas todas relacionadas con esas asociaciones de patrimonio de las que estamos hablando, Luis, y que es precisamente el tema que centra esta conversación. Hemos hablado de ese equilibrio de las administraciones públicas, el ente privado y también incluso el asociacionismo. Imagino, Luis Carlos, que es complicado realizar este tipo de cuestiones, aunque no me quiero olvidar tampoco y corrígeme sin ningún problema si me equivoco, que se habló en su momento con la ruta o la senda del Mercader de unir ese centro neurálgico con el resto de recursos turísticos. No sé cómo está este proyecto, en qué momento está. Bueno, Paula, o me ha visto mis apuntes Prometo que no he mirado, prometo que no he mirado. Es broma. Mira, aquí hay una serie de cuestiones que se han puesto encima de la mesa que yo creo que son muy importantes. Una, el uso y la utilidad de los edificios. Un edificio... No vamos a centrarnos en uno en concreto. Un edificio histórico que queramos recuperar tiene dos partes muy importantes. Una, la inversión. Inversión que a día de hoy el Ayuntamiento de Medina del Campo, por desgracia, por sí solo no puede afrontar. Y eso a lo mejor es un defecto profesional en este caso, porque ellos son historiadores, pero yo miro el número, ¿no? Y entonces ahí tenemos que colaborar con otras administraciones, o bien con el Estado, o bien con la Junta de Castilla y León, incluso, a pesar de ser de más de 20.000 habitantes, incluso la Diputación Provincial de Valladolid. Y luego la sostenibilidad de ese edificio. Lo que se viene a decir en economía, la sostenibilidad financiera, es decir, ¿cómo mantenemos ese edificio? Dándoles un uso razonable. Y eso lo ha apuntado Juan Carlos y tiene mucha razón, porque de nada nos sirve hacer una inversión millonaria sobre un edificio si luego se nos va a volver a caer. Se nos va a volver a caer, o no vamos a ser capaces, la administración local, en este caso, de mantener y de sostener ese edificio. ¿Por qué? Porque los costes de luz, de calefacción, etcétera, etcétera, de limpieza, pues al final en edificios monstruosos, que se me entienda la expresión, pues son elevados y el gasto corriente se eleva mucho y entonces es complicado. Entonces es muy, muy importante, además de la inversión, es muy importante la sostenibilidad de los edificios. Luego otra cosa que se ha apuntado, el castillo acercando a Medina. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Es uno de los objetivos del plan de sostenibilidad turística, que es acercar el castillo, que es nuestro mayor reclamo. Lo apuntaba muy bien Juan Carlos y creo que Fernando también. El mayor reclamo turístico, porque es que, oye, pasamos por las 6 y lo que vemos es el castillo. Y además, como llama la atención esa fortaleza, bueno, es que es espectacular. Y nos encontrábamos en un análisis que hicimos, que está documentado, que venían autobuses y autobuses a visitar el Castillo de la Mota y con las mismas se montaban y no compraban ni un vaso de agua en Medina del Campo. Entonces, eso es lo que pretende abordar ese plan de sostenibilidad turístico, acercar nuestro mayor reclamo turístico patrimonial a la economía de Medina del Campo. 3.200.000 euros. Esperemos que sepamos hacer bien, y estoy seguro que se va a hacer bien y concienzudamente, para poder acercar ese Castillo de la Mota a Medina del Campo. Luego, otra cuestión, patrimonio igual a turismo. Sí, pero no únicamente turismo. No únicamente turismo. Por poner un ejemplo.
el Hospital Simón Ruiz, la pretensión es convertirlo en un centro de desarrollo económico, que ya lo es, ¿vale? E intentar ese edificio enfocarlo a la educación reglada. Están las conversaciones avanzadas, pero claro, evidentemente no hay nada en firme. Esa es una manera también de mantener el edificio. Esa es una fórmula buena, que conjuga educación, economía y patrimonio. Y otra última cuestión que apuntaba Luis, es cierto, ese equilibrio entre la convivencia del vecino y la convivencia del turismo, pues a veces es complicado. Pero yo pienso, y esto es una opinión muy personal mía, es que el tipo de turismo que podíamos enfocar en Medina del Campo no es tanto como el de otras ciudades, que ese tipo de turismo es más, entiéndame la expresión, salvaje, por decirlo de alguna manera. Yo creo que nosotros sí que podemos equilibrar y conjugar muy bien ese tipo de turismo con el tipo de patrimonio y de la oferta turística que tenemos en Medina del Campo. Es muy importante lo que se está hablando en esta mesa, porque estamos hablando de un sector económico muy importante para nuestra ciudad, de un sector patrimonial, que eso para los historiadores todavía es mucho más importante quizás, y un futuro para Medina del Campo en un sector como el que hablábamos antes, que es el turismo. Entonces, yo creo que vamos por la buena dirección. Si bien es cierto que los recursos económicos a veces es complicado, porque recuperar edificios históricos en Medina del Campo no es tan sencillo por una realidad, porque el dinero no es tan fácil de conseguir. Antes de abordar con Luis Gil, que como bien saben los oyentes, desde la asociación a la que representa se hacen siempre análisis exhaustivos sobre las necesidades que tiene Medina del Campo en términos de patrimonio, antes de irme con Luis Gil, sí que me gustaría preguntar tanto a Fernando como a Juan Carlos, que en este caso también, como decimos, son medineses, transitan por las calles de la localidad, ¿cuáles son esos recursos patrimoniales que consideran que sí que se tienen que un poco poner más el foco sobre ellos? Fernando, comienzo contigo. Pues mira, por ejemplo, con lo que estábamos aquí hablando, como elemento pues histórico clave, lo que me comentábamos antes, el Castillo de la Mota. Luego también tenemos el Palacio Real Testamentario, que es verdad que en toda su extensión hoy en día es inviable el poder hacer algo, porque hay pues cosas públicas, como puede ser, por ejemplo, pues el ambulatorio y tal, y bueno, pues debería de ser otro sitio pues muy importante. Otros sitios importantes, pues no nos podemos olvidar, bueno, pues de todos los bienes de interés cultural que tenemos también aquí en la propia villa. Intentar pues que, por ejemplo, pues en Casablanca se pueda visitar más, que yo creo que es otra de las cosas que está ahí un poco pendiente, que es una villa renacentista que mucha gente seguro que no conoce. O sea, yo creo que el 99% de los medinenses pues no lo ha visitado nunca, y yo creo que podría ser algo muy interesante. Es una villa de recreo, pues por ejemplo, que podía estar en época de Carlos V ya donde está, y que bueno, pues es un ejemplo de lo que era una villa de recreo de esa época, ¿no? De época renacentista. Y luego, evidentemente, pues yo creo que también una zona de recuperación que podría ser pues la del cuartel Marqués de la Ensenada, que podría ser otro polo pues de atracción de lo que es la villa de Medina. Evidentemente, pues el Centro de Desarrollo Económico del Simón Ruiz, que ahí, fíjate, estabas hablando antes, Juan Carlos, de que podría ser en toda la parte de atrás, ahí perfectamente se pueden hacer ferias, eventos y todo tipo de actividades. Y es que yo creo que también el tema de los eventos trae mucha gente a Medina, y trae mucha gente también a conocer a ciertos sitios de una forma regulada, porque yo creo que tampoco tenemos la ciudad tensionada. No sé, desde el ayuntamiento yo creo que no ven que la ciudad esté tensionada, salvo igual en algunos momentos, como puede ser la Semana Renacentista o por ejemplo, las fiestas de Medina, en algún momento concreto y en algún punto concreto, ¿no? Pero yo creo que vamos en una buena dirección, entre todos se van consiguiendo hacer cosas, y hay muchísimo camino por hacer.
también es bueno que haya cosas por hacer, porque evidentemente si todo estuviera hecho, pues nos sentábamos aquí y a hablar de tal. Pero yo creo que tenemos unos objetivos para dentro de unos años de pensar que podemos conseguir muchas cosas que pueden ser buenas para Medina. Ese turismo sostenible que decía antes Luis, pues creo que es muy importante conseguirlo. El ver las posibilidades desde las asociaciones, desde el ayuntamiento y otras entidades que se pueden conseguir. Luego también yo creo que hay otra cosa que nos hemos quedado ahí un poco en el tintero de hace unos años. Se hablaba de hacer un punto de atracción turística en la zona sur de la comarca de las Tierras de Medina desde la Diputación Provincial de Valladolid, que desgraciadamente no se consiguió lo del tema de Tordesillas, bueno, de lo que era la pista de esquí, y se quedó ahí un poco. Y ahí yo creo que la Diputación tendría que mirar otro punto de interés para la comarca sur de nuestra tierra, de Medina, que podría hacerse en otro municipio y que podía desarrollar también otro centro de atracción turística para nuestra comarca. Pero bueno, decía antes Luis Carlos lo del plan de sostenibilidad turística, es que estáis trabajando en el ayuntamiento con todas las entidades que ayudan al ayuntamiento y que entre todos, pues fíjate, esos 3.200.000 euros que se han conseguido. Luego también otro de los elementos con más potencial, como es la Ruta del Vino de Rueda, que está trabajando en el tema turístico, también está trabajando en otro plan de sostenibilidad turística, que a ver si se puede conseguir, y tendría una importancia, yo creo que primordial, porque el tema de las bodegas, el tema del enoturismo, el conseguir, por ejemplo, también cosas, esa Medina subterránea, ajá, que nosotros igual tenemos, como decíamos antes, porque paseamos todos los días, pero tenemos ahí abajo una Medina subterránea que mucha gente tampoco conoce y que también es una posibilidad de enseñar bastante importante. Yo, por ejemplo, hace poco con temas familiares que tenemos y que son de fuera de España, que son de Alemania, les he traído a conocer Medina porque, claro, lo que más nos gusta es lo nuestro, ¿no? Y nos gusta enseñar lo nuestro y enseñar pues todo lo que tenemos. Y la gente, fíjate, que venían de Alemania y se quedaban así como diciendo, madre mía lo que tenéis aquí, porque cuando alguien no conoce algo y viene aquí, por ejemplo, de primeras y ve todo lo que hay aquí, se sorprende. Y dice, madre mía, fíjate, el castillo, la plaza, la historia, que no lo conocían, evidentemente. Pues mucha gente lo conoce y otra gente lo desconoce, ¿no? Bueno, pues cuando enseñamos lo nuestro, nos gusta enseñarlo y tenemos un gran potencial. Y me quedo con eso, con el excelente presente y el fenomenal futuro que podemos tener en Medina, porque si lo hacemos bien durante estos años, podemos dejar una Medina muy buena para las generaciones futuras. La misma pregunta que le he trasladado a Fernando se la trasladado a Juan Carlos. Él ha hablado de Casablanca, del cuartel, de esa configuración de la zona sur de la comarca, Ruta de Vino Rueda, Medina subterránea. ¿Cómo lo ves, Yo creo Juan que también Carlos? hay una cosa muy importante. Él ha mencionado dos ejemplos. Bueno, uno es en el que él trabaja, que es la Mancomunidad, y el otro sería la Ruta del Vino. Medina es el eje vertebrador, creo, de esas dos formaciones. Y no podemos olvidarnos de la comarca, ni la comarca puede olvidarse de Medina. No podemos vendernos ni mirarnos al ombligo y decir, es que somos Medina del Campo. Sí, somos Medina del Campo, pero tenemos a muy poquitos kilómetros Nava del Rey, que cuenta con un patrimonio muy importante también, que contamos con Fresno, que contamos con Valdestillas. O sea, creo que el vendernos a nivel comarca también es importantísimo a nivel del visitante que nos viene de fuera a pasar 1, 2 o 3 días, un fin de semana, porque quizá a lo mejor en Medina no le podemos ofrecer nada más que un día o día y medio. ¿Por qué? Porque en muchos casos se encuentran recursos turísticos cerrados. Afortunadamente hay un ejemplo que no le hemos mencionado aquí y no ha salido todavía, que son las Reales Carnicerías. En la recuperación de las Reales Carnicerías en los últimos años, y que cualquier persona que venga a las 9 de la noche a tomarse una caña y pueda entrar en un edificio histórico que hoy en día sigue teniendo la misma utilidad con la que fue creada, creo que no hay ningún edificio
me atrevo a decir en España, en Europa creo que sí que hay algún otro, que tenga esa utilidad con la que fue creada a día de hoy. Eso es importantísimo. Importante, trabajar reales carnicerías aún más, y en los últimos años se ha trabajado mucho y muy bien. El Palacio de Dueñas, otro edificio que tiene una utilidad a nivel enseñanza y que cuenta con un artesonado en el zaguán de entrada impresionante, el patio, pero alguien viene un fin de semana y no puede verlo. En esa calle tan importante para Medina como es la calle Santa Teresa, donde el Palacio de Dueñas está rodeado de 2 conventos, con unas clausuras impresionantes, sería muy importante, sé que es una lucha constante y lo he vivido también desde dentro, por eso sé la problemática que tiene, sí. Que esos conventos abran sus puertas para poder mostrar y dar al visitante un conjunto importante. No quiero olvidarme del convento de las Reales. Desafortunadamente, en los últimos años se ha perdido su actividad y está cerrado a cal y canto. Creo que debemos de recuperarlo, que es una tarea ardua y difícil, muy muy difícil, pero que no tenemos, y además contando con una asociación importantísima, porque por la labor que hacen las asociaciones muchas veces no se ve, es como el trabajo sucio que hace alguien y que solo se ve el día que realmente se inaugura algo o se hace la foto. Pero es que a lo mejor esa asociación lleva trabajando para que se restaure una pieza pequeñita durante 2 años, obteniendo beneficios, llamando a una puerta, llamando a otra, reuniéndose, yendo de aquí para allá, a ver de qué forma. Con lo cual, creo que las asociaciones, el tejido asociativo de Medina, en este caso el que está más unido, como es el que preside Luis, es muy importante para defender también esto que aquí estamos debatiendo. Luis Gil, ¿te tocó? Bueno, pues sí. ¿Te tocó? Bueno, vamos a ver. Se han tocado 2 o 3 temas y que nosotros también hemos tocado este fin de semana. Hay un problema que no es nuestro, porque aquí, afortunadamente, las instituciones nos reciben y eso no se puede negar nunca, que Luis Carlos como concejal, siempre que hemos llamado a la puerta nos ha recibido, siempre hemos tenido atenciones, ¿no? Pero habéis tocado el tema de Casablanca, y uno de los temas que se ha abordado este fin de semana es que en otros sitios, por ejemplo, es difícil llegar a las instituciones. Por ejemplo, el director general de Patrimonio, nosotros actualmente no tenemos ahora, pero sí que como federación muchas veces les escribe, no te contestan. O te contestan la primera vez, la segunda vez ya no te contestan y ya es difícil estar. Y por otro lado, el tema que habéis tocado de Casablanca es otro de los temas que se ha tocado en este fin de semana. Cómo acceder a los sitios que están en manos privadas. Hay mucho patrimonio que con la desamortización quedó en manos privadas. Unos lo han cuidado, otros no lo han cuidado. El tema es que es mío y yo si no quiero, aquí no entra nadie. No, pero por ley tienes que... O sea, ese es un déficit que tenemos ahora mismo. O sea, no me estoy refiriendo a Casablanca en general, por ejemplo. Hay monasterios que están en manos privadas, que no han hecho nada por mantenerlo, pero a la vez se niegan a que nadie intervenga en eso. O sea, y hay que buscar ese equilibrio. Esa es una de las reivindicaciones que se ha pedido o se han sacado en este fin de semana, ¿no? Cómo llegar a esos sitios que están en manos privadas y cómo llegar a las instituciones. Eso es un tema muy, muy importante que muchos sitios, aquí afortunadamente no tenemos ese problema, pero sí que se da el caso de que hay instituciones que no te contestan, que tú les escribes, pasan del tema y ahí te quedas parado. Entonces, bueno, pues lo que queremos es que lo que ha pasado aquí el fin de semana se publicite, que haya medios de comunicación que nos apoyen, para que las instituciones vean que hay un movimiento ciudadano responsable que está preocupado por su patrimonio. Eso es muy importante. Las asociaciones tenemos ese papel, que los ciudadanos vayan tomando conciencia de que hay mucho patrimonio
todavía sin recuperar, pero por unas causas o por otras, pues no se llega ahí, ¿no? Yo aquí he hecho en falta, en Medina, claro, estamos en un tiempo de elecciones y es muy complicado hablar de esto, ¿no? Nosotros con el ayuntamiento no tenemos ningún problema. Es todo lo contrario. Siempre que llamamos nos reciben y eso hay que agradecérselo pero sí que echamos en falta que ellos tienen que tomar iniciativas. O sea, no siempre estar esperando a que la asociación les pida. Ellos tienen que trabajar. Y algunas cosas algunas ideas que en su día les dijimos todavía siguen sin hacer. Quiero recordar, por ejemplo, estuvimos hablando, dimos una conferencia sobre el pozo de las Nieves. Tipo, ¿no? O sea, el tema ese. En su día nosotros dijimos que tanto en el Pozo de las Nieves como en la Plaza Mayor, o sea, en 1000 sitios que hay en Medina, el ayuntamiento tiene que poner algo que explique al que venga a verlo qué está viendo. O sea, llega a la Plaza Mayor, la ve muy grande y la única idea es que aquí se hacía el comercio, la feria. Pero tiene que haber algo que si tú no tienes guía, te pongas a leer y saques la conclusión, cuál era la acera de la joyería, la acera donde estaban los puestos de los banqueros, donde se vendían las telas, donde se vendían las armas. O sea, eso es muy importante y eso da a entender que el municipio está trabajando por su cultura. Explicar a la gente cómo se hacía la feria de Medina. El balcón de la colegiata. Mucha gente se queda mirando, pero no sabe lo que significa eso. Y yo creo que esa es la labor de las instituciones. O sea, descubrir, cuidar lo que hay, pero a la vez educar a la gente con lo que tenemos. O sea, y yo creo que eso es el pero que yo les pongo a la administración. No esta, sino todas. O sea, sí. Esto no es nuevo. O sea, esto no es nuevo. O sea, el ayuntamiento tiene que invertir en, si quiere que el turismo venga y sea esto, tiene que explicar lo que está viendo. A no ser que tengas un guía, pero mucha gente viene sola, no tiene guía. Entonces tú le tienes que explicar qué significaba esta plaza, qué se hacía en esta plaza, qué se hacía en la calle Padilla. O sea, todo eso el visitante tiene que saberlo, porque si no viene y dice, uy, qué bonito, y se va. Pero nada más. Y yo creo que la historia hay que explicarla. Y eso es una labor que tienen que hacer. Aquí se cuenta con un museo, con gente que sabe historia. Ese documento que yo estoy diciendo que se ponga en algún sitio, no habría ningún problema en que en el museo te van a dar todo en los planos de las calles, de las ciudades, de la plaza, y te lo va a explicar. Y esa es una idea de que el pueblo está trabajando para enseñar su patrimonio. Eso es lo único que yo he hecho en falta a la administración. Pues como tenemos aquí parte también de representación de esa administración de la que hablas, Luis, vamos a trasladar esa pelota a Luis Carlos, que además ahora sí que acabo de mirar al papel y sí que habla de Pozo de las Nieves. Me alegro un montón la intervención que ha dicho Luis. Me alegro un montón porque, no sé si me la ha robado, pero casi. Todo eso que ha dicho Luis, que estoy totalmente de acuerdo, se ve contemplado en el plan de sostenibilidad turístico de 3.200.000. Por eso yo decía antes, ese plan tiene que asentar las bases para los próximos años. Estamos hablando de mucho dinero. Tenemos que saber administrar bien ese dinero para hacer ese plan de sostenibilidad turística que contempla, entre otras cosas, la digitalización de eso mismo que ha comentado Luis, de saber por qué está el balcón en la colegiata, que es donde se daba las misas a los feriantes, etcétera, etcétera. Eso es esencial. Por eso yo estoy tan esperanzado con el plan de sostenibilidad turístico. Acercar el castillo, explicar nuestra historia, el acercar nuestra historia a nuestro visitante, el decirle qué había y qué no había.
Y eso es fundamental. Y lo ha apuntado Luis muy bien. Lo que pasa es que a lo mejor Luis no conocía en profundidad el plan de sostenibilidad turístico, que por cierto, yo tampoco es que lo conozca en profundidad, sí que sé la cuantía que hay, que son 3.200.000 euros. Yo tenía apuntado efectivamente el Pozo de las Nieves y el Monasterio de los Mostenses. ¿Por qué lo tenía apuntado? Son constantes las conversaciones que tenemos con la asociación, porque ellos nos las reclaman, nosotros les escuchamos, y yo he aprendido una barbaridad de ellos, porque si ellos no me indican, por ejemplo, del Pozo de las Nieves, evidentemente, y lo he dicho antes, yo creo que Juan Carlos y Fernando, pues a lo mejor sí por su condición de historiadores, pero yo realmente no conocía el Pozo de las Nieves, yo no conocía el monasterio de los mostenses, y encima la protección que tenía, que está un poco equivocada, estamos trabajando en ponerlo acorde, que nos lo han indicado desde la asociación de Luis Gil. Es importante al final cuando tú estás gobernando, y esto me voy a pasar a la parte política y solamente voy a hacer este inciso en parte política, al final estás en el pan nuestro de cada día, por decirlo de alguna manera, y proyectos que a lo mejor no son muy costosos ni a nivel económico ni a nivel de hacerlo, porque estoy convencido que el tema del Pozo de las Nieves tampoco puede ser muy costoso, pero estás tan metido en la vorágine del día a día que muchas veces olvidas esas pequeñas cosas que son muy importantes, que no digo que no son importantes. Por tanto, me comprometo a que desde la Concejalía de Patrimonio intentaremos estos pequeños detalles como es el Pozo de las Nieves poderlo poner en marcha, porque, insisto, lo conozco desde hace tiempo, es verdad que luego viene la pandemia, se paraliza todo, etcétera, etcétera, porque esto del Pozo de las Nieves y lo de Federico García Lorca es verdad que lo hablamos antes de la pandemia, luego vino la pandemia, paralizamos toda la actividad y es verdad que no lo hemos puesto en marcha y es algo que no costaba mucho, la verdad, hacer allí una referencia, una especie de placa y demás, y que sepa lo del Pozo de las Nieves, que por cierto, si Luis quiere nos lo puede explicar porque es muy interesante. Te ha dejado el... Bueno, esperemos que sea así, ¿no? Vamos, yo lo que les he hecho en falta, vamos, es que ellos también tengan iniciativa. Quiero decir, las reales carnicerías se arreglan sin que haya una asociación detrás que te lo pida. Tienen que tener iniciativa también. O sea, no estar esperando a que alguien venga a decir... Claro, es un riesgo. Si sale mal, te equivocas. Pero el que está gobernando se tiene que arriesgar. Hay dos formas de gobernar. O no hacer nada para que nadie te critique, que es una forma de gobernar. Contra menos toque, menos crítica. O si estoy en el gobierno, me lanzo a hacer cosas. Y esas cosas, claro, tienen su... Nunca vas a acertar al 100%. Tendrá sus amigos y sus enemigos, pero bueno, esta es idea mía y la voy a hacer. Me equivoque o no me equivoque. Tenemos la promesa grabada, así que veremos a ver cómo... Yo hablaba de todas formas, para hacer una puntualización, Luis, yo hablaba de esas pequeñas cosas que sí se pueden hacer. Grandes cosas son muchos factores los que entran en juego que a veces se nos escapa de la administración local. Por ejemplo, el Hospital Simón Ruiz... ¿Me permite que te haga una idea? Mismos, o sea, o las reales carnicerías fue el 1,5%. Aparte de las asociaciones, hay que hablar con los técnicos. Los técnicos muchas veces que están en el ayuntamiento o en otros sitios tienen ideas. Ideas, pero como el político no le pregunta, pues mira, pues cuanto menos me pregunten, mejor. Y tú tienes que indagar, o sea... Vamos, no tú, el concejal de turno tiene que indagar. Yo descubro la jornada de la transhumancia porque abro un cajón y veo documentos sobre la importancia que tenía la transhumancia en Medina. Y digo, coño, pues esto hay que explotarlo. Me salió bien, como me puede salir mal, pero si no lo pruebas, lo fácil es volverlo a dejar en el cajón. Como nos estamos quedando, no hay problema, Luis, como nos estamos quedando sin tiempo, sí que me gustaría ceder ya los micrófonos este último minuto para lanzar una última pregunta final a los cuatro contertulios, a Luis Carlos, a Fernando, a Juan Carlos y a Luis, de cara a el patrimonio en el futuro. Fernando, ¿hacia dónde tenemos que enfocar el cuidado del patrimonio de nuestros pueblos en ese futuro a medio y largo plazo? Pues yo creo que es fundamental el unirlo también al tema del uso y de los eventos que se puedan realizar. Por ejemplo, pues aquí Juan Carlos comentaba antes lo del tema de la comarca y tal. Yo creo que es fundamental y yo creo que cada vez la comarca y Medina en la comarca participan, colaboran, pero en el día a día. Fíjate, hace poco la Junta de Semana Santa, no lo digo porque esté ahí, pero me refiero porque es un conocimiento
conocimiento directo de ello, encontró una pieza histórica que, bueno, pues pudo restaurar y era del municipio de Campillo, y a raíz de ello, bueno, pues es una Virgen preciosa, la Virgen de los Dolores. Bueno, pues se ha creado una cofradía en Campillo y ha surgido ahí una nueva, algo nuevo, ¿no? Que ya se tenía, o sea, el recuperar, conservar, el actualizar, el mirar todo lo que tenemos perdido, el abrir esos cajones, como decía Luis, y decir, ostras, tenemos la transhumancia, tenemos miles de cosas, pero miles, o sea, es que lo bueno que tenemos es que no es que solo tengamos la transhumancia, es que tenemos tantas cosas que podemos tirar de 3.000 cajones. Y bueno, y luego ahí evidentemente ha sido yo quiero romper una lanza por las instituciones. Ha sido una legislatura muy, muy complicada. O sea, vino la pandemia, ha habido muchos problemas y tal, y ha sido, yo creo que un poco de transición. Yo creo que la próxima legislatura, que vamos, no quiero adelantar nada, pero que la vamos a empezar dentro de pocos meses, yo creo que va a ser algo muy bonito, porque va a haber la posibilidad de hacer muchos proyectos ahí. Juan Carlos. Yo uniría, hemos estado prácticamente hablando de historia y de patrimonio durante una hora. Creo que hay que acercarnos a los jóvenes, porque es el futuro. Y el futuro nos acercamos solo de una manera. Creo que los coles son el germen de todo esto, los institutos y sobre todo la tecnología. Tenemos que meterles la historia y el patrimonio de manera tecnológica. Ese metaverso, que ahora es esa palabra que a mí no me gusta nada. A mí tampoco. Pero bueno, creo que tenemos que entrar ahí. Esas realidades virtuales, jugar con todo eso que les pueda llamar más la atención y que al final vayan a visitarlo de manera física, y que, aprovechando de que sea la manera física, conozcan otra cosa y vayan tirando de un hilo, de otro. ¿Por qué? Porque si no, salvo que una familia, creo que es un poco, lamentablemente es así, salvo que la familia cuide mucho ese tema en la educación, de realizar turismo, de visitar catedrales, de visitar castillos, de visitar tal. Ahora hay mucha gente que no lo entiendo, o sea, no llego a entenderlo. Se pasa un fin de semana en un centro comercial. Ajá. Lamentándolo mucho, es así. Entonces creo que debemos de cuidar un poco eso, a la gente joven, e introducirla en este mundo tan apasionante de la historia, el patrimonio y sobre todo lo nuestro, que es muy importante. Luis Gil, ¿hacia dónde se encamina el patrimonio? Yo no me quiero despedir porque no hemos hablado nada de él, y es también vida de mucho patrimonio en el campo, el Museo de las Ferias. El Museo de las Ferias es un cajón con muchísimo patrimonio que, por desgracia para el museo, se ha quedado pequeño. Esto es un trabajo, eso es una idea que yo lanzo ahí. Tenéis que mirar cómo ampliar el Museo de las Ferias. Quiero decir, los almacenes del Museo de las Ferias están llenos de donaciones. No se pueden exhibir porque no hay sitio. Tiene un tesoro documental que no se puede enseñar. Es los documentos de Simón Ruiz. Están ahí guardados. La idea de recuperar la iglesia de Simón Ruiz, en su principio, no quiero y no quiero decirlo, la idea principal era que esa iglesia sirviera como lugar idóneo para que estuviesen los documentos de Simón Ruiz expuestos. ¿Qué mejor sitio que ese para que Simón Ruiz, con los miles de documentos que hay, están guardados porque no se puede exhibir? Yo la idea que lanzo al equipo actual de gobierno, y si es el que sigue, mejor, y si no, pues a los que vengan, a los que vengan, que también les cuida. Hay que cuidar al Museo de las Ferias y ampliar ese museo, porque ya se ha quedado pequeño con los documentos que hay. Viene el Palacio de Quintanilla, que está enfrente. Mi idea la voy a lanzar. Bien con la Casa de Cultura que hay al lado y que está unida al museo. O sea, bien fácil lo tenemos, si se quiere. O sea, la Casa de Cultura comparte un patio con el Museo de las Ferias. Ahí lo lanzo.
Pues Luis Carlos, cerramos contigo. No quisiera desvelar conversaciones, pero se está trabajando bien, en ello. Me alegro. No exactamente por donde ha apuntado Luis, por una serie de cosas, pero bueno, ya se ha mantenido bastante. Me alegro. Las conversaciones son constantes. Yo soy patrono del museo. Ya. Las ferias. Hemos ido... El director, Antonio Yo he Sánchez del sido Barrio. patrón. Sí. Hemos ido Antonio Sánchez del Barrio, el señor alcalde y demás a ver otras instituciones para ver cómo podíamos hacer la financiación para poder aumentar. No parece que por ahí vayan los tiros, sino por otro lado, pero bueno, tampoco voy a desvelar algo que está en ciernes y lo que puedo decir es una tontería. Entonces no me quiero, ya digo muchas a lo largo del día, tampoco quiero aventurarme. Bueno, por finalizar... y una puntualización. La transhumancia ha sido una colaboración continua que creo que lo hemos recuperado y creo que es una actividad muy bonita para lo que además apuntaba Juan Carlos, para que los jóvenes sepan también algunas cuestiones que no las hemos contado y cuando ven las ovejas, no solamente ven las ovejas, sino que les contamos qué es esto de la transhumancia, por poner un ejemplo. Si me permites un segundo, el decir que la lana en el siglo XIV, XV, XVI es como ahora el petróleo en los países árabes. O sea, toda esa riqueza estaba aquí en Medina del Campo. Efectivamente. Y eso y no se tiene que perder. Luis Carlos. Nada, por finalizar, que bueno, que es tanto lo que tenemos y tan pocos los recursos, parece algo muy manido lo que estoy diciendo, pero es que es una realidad, que de verdad que vamos a ir paso a paso, vamos a cada año una cosita y al final, pues a lo largo de los años intentaremos recuperar todo entre todos. Aquí no es una cuestión, y a mí me toca la parte política, por decirlo de alguna manera, porque soy el único que me dedico ahora mismo a la política de los que estamos sentados aquí. Aquí no es una cuestión de colores políticos, sino es una cuestión de ese amor del que yo hablaba a nuestra tierra, que es Medina del Campo. Pues con ese amor a nuestra tierra, a nuestro patrimonio, tanto material como inmaterial, nos despedimos, dando las gracias a los invitados. Luis Gil, por supuesto, Juan Carlos Rebollo, también te agradecemos que hayas estado con nosotros, Fernando Vidal y Luis Carlos Salcedo, a los cuatro. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.